después viene Pregunto si le pongo ahí. Bueno, vamos a pensar. Yo les había dicho que cada uno elige el método que más le gusta y que le parece más fácil, más cómodo. Para mi gusto hay que arrancar leyendo Freud por varias razones. Primero porque es enfrentarse con el texto poético. Segundo porque Freud, por un lado, escribía muy bien. Por otro lado, eran conferencias, o sea que no es un texto escrito, sino que es la transcripción de una conferencia, de 5 conferencias que él dio en Estados Unidos en 1909, y estaban dirigidas si bien se dictaron en una universidad, en la Clark University, tenían un afán de transmisión, un afán pedagógico en el que las hace bastante claras a mi entender. Y lo que es más interesante es que Freud traza algo así como una historia del desarrollo del psicoanálisis. Otro texto muy interesante, no forma parte de la bibliografía, pero aquel que tiene las obras completas, por fin tiene el material de Freud, puede leer la autobiografía. Lo que van son las 5 conferencias de Clark y el texto de Toff y Roth. Bueno, nosotros hasta ahora vimos distintas teorías psicológicas que, por regla general, en la mayoría de los casos, eran teorías que suponían que el psiquismo se homologaba a la conciencia y en algún caso se negaba el psiquismo, como es el caso del cognitivo. Podemos decir que contemporáneamente a Jung, Freud comienza a elaborar una teoría que va a trabajar con los procesos inconscientes. Es decir, va a suponer que la vida psíquica, la vida anímica, está compuesta por una serie de sistemas en donde la conciencia es una parte bastante pequeña de lo que él denomina aparato psíquico. Es decir, que Freud es el primero que habla del psiquismo en términos de aparato psíquico. Lo segundo que es muy importante tener en cuenta es que hasta ahora todas las teorías eran teorías que surgían de la investigación y eran teorías que nosotros hablábamos de objeto y método. Prácticamente el método era un método de laboratorio. En el caso del psicoanálisis, lo que es muy importante tener en cuenta es que la teoría surge de una práctica clínica, surge de enfrentarse con pacientes, lo cual marca una enorme diferencia. Bueno, nosotros vamos a distinguir básicamente
básicamente dos grandes momentos en la historia del psicoanálisis. Un momento que vamos a llamar pre-psicoanalítico y un momento que vamos a llamar psicoanalítico. Ese momento pre-psicoanalítico va de aproximadamente 1886, últimos años de la década del 80. Freud nació en el año 1856 y murió en 1939 en Londres. Si recuerdan la fecha 1879, la fecha que Wundt creaba el laboratorio en Leipzig de psicología experimental, y ahora hablamos de 1886, pocos años después, 1886, Freud estaba estudiando en París con un médico muy importante de la época que se llamó Charcot. Entre 1886 y 1900, vamos a decir que hablamos de un periodo pre-psicoanalítico. 1900 es la fecha de la publicación de la interpretación de los sueños, que es un poco como el texto que dio origen a toda la teoría psicoanalítica. Entramos ya de lleno en la historia del psicoanálisis, o periodo propiamente psicoanalítico. Sobre lo inconsciente, hubo desde la antigüedad noticias. Se sabía de la existencia de algo que estaba más allá de la conciencia, se sabía de la existencia de fuerzas irracionales, pero era un terreno que fue abordado básicamente por los poetas, por la literatura. El abordaje propiamente científico del inconsciente lo inicia Freud. Hay dos hipótesis centrales de la teoría psicoanalítica. La primera es la existencia del inconsciente como una instancia psíquica. Y la segunda es la hipótesis de la sexualidad. Bueno, en el año 1886 yo les decía que Freud estaba en París estudiando con Charcot. Es el momento pre-psicoanalítico y es el momento en donde se descubre la existencia del inconsciente a través de la hipnosis. La hipnosis es un método sugestivo o es un método que emplea la sugestión. Eso estaba dentro del pre-psicoanálisis. Del periodo pre-psicoanálisis. Freud observa cómo Charcot hipnotizaba a las histéricas. Y acá aparece un segundo término, que es el término histeria. La histeria se pensaba era una sintomatología que correspondía exclusivamente a las mujeres. Etimológicamente la palabra histeria viene del griego histerum, que quiere decir útero. Bueno, Charcot veía histéricas.
¿qué es lo que observaba, digamos? Observaba que había una serie de síntomas, una sintomatología que era básicamente corporal. Es decir, había parálisis histéricas, había cegueras histéricas, había trastornos de la marcha histéricos. ¿Y qué quiere decir? Que haya una sintomatología corporal. Quiere decir que cuando se investigaba esos síntomas se descubría que no había lesión orgánica alguna. Es decir, cuando se investigaba, supónganse el trastorno de la marcha o la parálisis, no había lesión orgánica. Cuando se investigaba la ceguera, tampoco había lesión orgánica. Sin embargo, la persona tenía parálisis de la pierna, del brazo, ceguera. ¿Cómo podía ser que hubiera síntomas corporales sin trastorno del tejido? Los médicos en los hospitales despreciaban a las histéricas y las consideraban mentirosas. ¿Por qué? Porque el saber médico de la época, cuando investigaba esos trastornos, descubría que no había lesión orgánica. A diferencia, por ejemplo, de, supónganse, una úlcera. Una úlcera gastrointestinal, hay una lesión del tejido. Se trata de problemas de tipo psicológico que ocasionan lesiones de órganos. En el caso de la histérica, de la histeria, vamos a decir, se trataba de manifestaciones somáticas sin lesiones orgánicas. Entonces, eran más o menos como despreciadas. ¿Por qué eran despreciadas? Bueno, porque ponían en cuestión el saber médico. ¿Qué quiere decir poner en cuestión el saber médico? Porque el médico no tenía la solución. Entonces, la mayoría de los hospitales tenía un área, un departamento de enfermos nerviosos. Freud era de profesión médico, especialista en neurología, y fue a parar a esa área de enfermedades nerviosas. Y lo que hizo Freud fue escuchar. Es decir, lo que no habían hecho todos los médicos, el buen clínico que era Freud, escuchaba. Parte a París, en París descubre la hipnosis, descubre cómo trabaja hipnotizando a histéricas y ¿qué es lo que descubre, digamos, básicamente? Descubre que toda la sintomatología histérica tenía una connotación sexual. Cosa que llamaba poderosamente la atención, ¿no? ¿Por qué, se planteaba ya Charcot, todas tenían una manifestación de tipo sexual? La existencia del inconsciente todavía era, Charcot no creía en la existencia del inconsciente. Charcot y otra persona muy importante de la época, que se llamó Pierre Janet, francés, pensaban que había una constitución débil del yo, que no podía ofrecer una adecuada síntesis. Por esa debilidad constitutiva del yo,
No, discúlpeme, ya lo están haciendo. Me salió 11 pesos cada juego y bueno, dejé la plata que habíamos juntado nosotros tres. Ya están los juegos, pero me faltó plata, así que los que me quieren ir dando, encargué 12 juegos y no lo dejé porque cierran a las 7 de la tarde. Y no sé si encargarle para el otro grupo, porque no sé a quién le faltará. El grupo es a las 7. Claro. Bueno, perfecto. Entonces arreglen entre ustedes a donde... Sí, por eso, que la plata que juntamos entre nosotros tres la dejé. Los que pidieron y no me dieron es 11 pesos cada uno. Así voy a retirar porque ya está. Bueno, entonces les decía que tanto Charcot como Janet suponían que la histeria era producto de una debilidad constitucional del yo, una debilidad en los procesos de síntesis, y Freud pescó una cuestión. A una paciente, sí. Breve. Va antes, ¿no? Dijiste que él contó antes en el principio de que él era un estudiante y que conoce a Weber, que era el que hacía el... hacía el... eso antes. No, a ver, Freud, ¿Cómo es el nombre? Joseph. En alemán, bueno, es como Freud y Freud. Sí. Freud cuando trabaja con Gloria ya era médico, no era estudiante. Verdad, porque dice otro médico. Sí. No sé por qué dice preocupado en pasar sus últimos exámenes, algo así, capaz estaba haciendo otra cosa. No, en realidad era, bueno, se hacían los exámenes de la especialización. Ya era, sí, a ver, el tema es el siguiente. Él dice inicialmente que el origen del psicoanálisis es de Breuer y de él. Ahora, posteriormente se rectifica y dice que el psicoanálisis es mío. No tiene nada que ver. Pero, digamos, yo voy un poco más a la cuestión de la hipnosis y no tanto a ese punto, digamos. De todas maneras, para responderte, forma parte de ese periodo pre-psicoanalítico. El periodo psicoanalítico, propiamente dicho, es de 1900 en adelante. Bueno, el tema de la hipnosis tiene que ver con que una de esas sujetos histéricas se le daba una orden en estado hipnótico, se la despertaba, cumplía la orden cuando se le interrogaba acerca de por qué había hecho determinado acto, la sujeto no podía responder y Freud dice, bueno, es indudable que en algún lado del aparato psíquico estaba la orden. Entonces, esa es la hipótesis de la existencia de una región o un sistema separado de la conciencia que Freud llamó inconsciente. Cuando Freud regresa a Viena y trabaja con Breuer, sobre todo en un caso que fue muy famoso, trabaja con una paciente que tenía una sintomatología muy florida, digamos, ¿no? Que es el caso que usted tiene que ver en la primera conferencia. Se trata de una paciente que tiene distintas parálisis de brazos, parálisis de los ojos,
también tenía otra sintomatología, que era la hiporia, es decir, no podía tomar agua. Y la manera que tenía de calmar la sed era a través de la ingesta de melones o acuosos. Este periodo proporcionó toda la posibilidad de explorar la existencia de una parte del psiquismo que es el inconsciente. En estado hipnótico se le refería ciertas frases a la paciente y la paciente cuando lograba producir una descarga emocional producida por el recuerdo que había aparecido en la hipnosis, lograba una mejoría transitoria, pero luego volvían los síntomas. Entonces la hipnosis tuvo un doble valor porque permitió el descubrimiento de un inconsciente, pero al mismo tiempo ese método tenía dificultades, no era efectivo por varias razones. Primero porque los síntomas volvían y segundo porque no todos los pacientes eran hipnotizables o no todos tenían la gestionabilidad como para ser hipnotizados. De ese pasar por la hipnosis, a Freud le ocurre la idea de utilizar una técnica que él había visto en otro de la época que se llamó consistía en pedir asociaciones a los pacientes, es decir, recordar. Cuando alguien no tenía asociaciones, decía, bueno, en algún lado debe estar el recuerdo de eso, yo voy a apoyar la mano sobre la frente y en el momento que yo apoye la mano sobre la frente, usted va a recordar. A eso se llamó método de apremio. También corresponde al periodo pre-psicoanalítico. Apremio. Todo lo que estuvimos hablando era todo prescientífico todavía. Pre-psicoanalítico. No hay un tema con respecto a la ciencia y el psicoanálisis que vamos a ver si lo alcanzamos a retomar. Entonces, en el psicoanálisis hay un periodo pre-psicoanalítico dominado por la técnica de la hipnosis en primer lugar y la técnica del apremio en segundo lugar. Esa técnica del apremio consistía en apoyar la mano sobre la frente del paciente y pedirle que recuerde. ¿Que recuerde qué? Vamos a buscar. Bueno, en primer lugar, podemos decir que, creo que yo les había dicho al inicio que para Charcot, para Breuer, para Ribot, para todos estos, para Janet, había siempre un contenido sexual más o menos manifiesto en la sintomatología del paciente. Cuando Freud se decide a escuchar, prácticamente todas las pacientes histéricas contaban un suceso acaecido en su niñez, un suceso de contenido traumático y de carácter sexual. La idea
guardador o el padre. Entonces Freud decía, bueno, debe de haber, digamos, resultaba curiosamente sugestivo que prácticamente todas las pacientes tuvieran el mismo, hubieran pasado por el mismo episodio. Entonces eso resultaba sugestivo y justamente lo que Freud pedía que recordaran eran contenidos en relación a ese episodio. Freud va a descubrir que Perdón, ¿bajo la hipnosis o eran conscientes los tantos? Inicialmente era con la hipnosis. Pero si después ellas no se acordaban, ¿qué es lo que él les preguntaba? ¿Siempre bajo la hipnosis? No, bueno, primero con la hipnosis. Sí. Luego se vio que la hipnosis no daba resultado. De vuelta al estado de vigilia había una mejoría, pero nuevamente volvían los síntomas. Por un lado. Por otro lado, no todos los pacientes son hipnotizables. Entonces, Freud decide echar mano a trabajar, digamos, con las asociaciones de los pacientes. Es decir, pedirles sin hipnosis, utilizando el método de la prenda. Es decir, apoyando la mano en la frente y pidiendo asociaciones. Había antecedentes en la época, uno de los antecedentes era Grossberg, que utilizaba el método de la asociación para otras cosas, para la investigación de ciertos fenómenos anímicos. Entonces Freud dijo, bueno, yo voy a hacer esto para seguir el camino, digamos, de conocer por boca del paciente en estado de vigilia cuáles son esos sucesos traumáticos que enfermaron a esa persona. Lo que pronto descubre es que no había habido un hecho real traumático, sino que lo que había habido en realidad era una fantasía y que lo que enfermaba era una fantasía. Una fantasía que resultaba intolerable para la conciencia. Hay un ejemplo muy lindo, muy bonito, en las conferencias de una chica que estaba enamorada del marido de la hermana. Repentinamente la hermana muere, cuando ella va a besar la muerta, digamos, su hermana tiene la fantasía ahora
decir, muerta Claro. la mujer, eso que le ocurrió en la conciencia le resultaba repugnante, intolerable, y era una idea que se reprimía, pero producía efectos. Entonces, hay fantasías enfermas. No hay episodios reales de violación o de seducción, sino que hay fantasías. Entonces, ese primer periodo pre-psicoanalítico estuvo dominado por la hipnosis en primer lugar y por el método del apremio en segundo lugar. Ya Freud estaba sobre la pista de que el camino para conocer, para deducir los fenómenos inconscientes tenía que ver con la asociación mental. Es decir, pedirles asociaciones a los pacientes, sin censura alguna. Y lo que primero aparece cuando plantea esta cuestión a sus pacientes es que los pacientes hablaban de lo que soñaban. Entonces, hay una serie de producciones inconscientes que tienen que ver con los sueños, bueno, en primer lugar con los síntomas, en segundo lugar con los sueños, síntomas, sueños, lapsos, equívocos, verbales, antefallivos. Todos ellos tienen la misma estructura. La estructura por la cual hay fuerzas que son inconscientes, que pugnan por seguir el proceso de descarga y llegar al polo percepción-conciencia, fuerzas de carácter contrario que se oponen, es decir, la censura, es decir, la represión. El choque de esas fuerzas surgen producciones sustitutivas o formaciones transaccionales, cualquiera de las dos. Hay deseos inconscientes que son intolerables para la conciencia. Ese deseo inconsciente pugna por su proceso de descarga, es decir, arribar a la conciencia, por ende al polo motor, y hay fuerzas de carácter contrario que se llama censura. El choque de esas dos surge una producción sustitutiva o formación de compromiso que son los síntomas, los sueños, los afligidos. Y hay una otra forma, pero que es el chiste. El chiste es consciente. Por eso lo vamos a ver cómo separar. Entonces, la vida anímica o el psiquismo está entendido como un aparato. Un aparato
Entonces, el aparato psíquico para Freud estaría conformado por un sistema que es el sistema de la conciencia, el sistema de lo preconsciente y el sistema de lo inconsciente. Entre este sistema lo vamos a homologar, vamos a decir que es el sistema consciente-preconsciente. Entre el sistema consciente-preconsciente y el sistema inconsciente está la barrera de la represión. Es, digamos, para decirlo brevemente, en el inconsciente hay ideas que pugnan por arribar a la conciencia. Y en el sistema percepción conciencia, o sea, el sistema consciente-preconsciente, hay una fuerza sensora que impide que estas ideas o procesos inconscientes lleguen a este sistema. El choque de estas dos fuerzas surge una producción sustitutiva que son síntomas, sueños y lapsos. Lo primero que dice Freud, que es muy importante tener en cuenta, es que no hay una nítida diferencia entre lo normal y lo patológico. Es decir, tanto la normalidad como la patología van a tener producciones sintomáticas, van a tener sueños, van a tener lapsos. Es decir, la frontera entre lo, entre comillas, sano y enfermo es una frontera muy lábil, muy poco diferenciada. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, sueños de todo el mundo, equívocos también, y síntomas podemos decir que también. Es decir, la frontera entre la neurosis y la normalidad es una frontera bastante poco diferenciada. La otra cuestión es había dicho el ¿Qué viene el inconsciente como
fantasías originarias, que son la escena de seducción, la escena de captación, la escena de la vida intrauterina, que Freud dice funcionan como un polo atractivo de ulteriores represiones. Es decir, que hay una represión originaria y una represión propiamente dicha. Esa represión propiamente dicha acaece en un determinado momento de la vida. La escena de seducción, la escena del coito entre los padres, es otra de las escenas primitivas, la escena de castración y la de vida intrauterina. Freud dice que eso pertenece al pasado filogenético. Eso es un polo originario, atractor, funciona como un campo electromagnético que atrae a ulteriores represiones. Ulteriores represiones es la represión que aparece alrededor de los 5 años cuando sucumbe el complejo de Edipo, que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero lo que sí me interesa saber es que la dinámica psíquica para Freud, la teoría psicoanalítica, es básicamente una teoría dinámica. Y una teoría dinámica es una teoría que está en constante transformación, en constante movimiento. ¿Por qué? Porque el deseo inconsciente es un deseo constante. Y la acción de la censura y de la represión también es constante. Por eso decimos que es dinámica. Ahora, la represión aparece en un determinado momento, alrededor de los 4 o 5 años de vida, que es cuando se reprimen, cuando se salen del complejo de Edipo. Esa primera represión necesita de una represión supuesta, que se llama represión originaria, y es algo que siempre fue inconsciente, que funciona como un polo de atracción de ulteriores represiones. Eso Freud lo va a leer en las leyendas y básicamente en los mitos. Ahí, si ustedes leen mitología griega, prácticamente toda la teoría psicoanalítica descansa sobre las producciones no solamente del folclore y de la mitología, sino también las grandes producciones literarias. Freud fue un gran lector de Shakespeare, de Sófocles, y justamente en esas producciones literarias, las leyendas también son producciones literarias, aparecen estas escenas que son básicamente inconscientes, ¿no es cierto? Si ustedes, no sé si alguien leyó Edipo, es algo que es tomado por Freud, bueno, lo mismo que también tomó a Hamlet, es decir, a distintas producciones literarias en donde se trabaja la relación conflictiva que el sujeto humano tiene con sus progenitores, como la matriz de formación de toda constitución psíquica, ¿no? Entonces, hay una dinámica psíquica que tiene que ver con este sistema consciente-preconsciente y con el sistema inconsciente. Es decir, la vida psíquica, entendida como aparato psíquico, lo entiende de una manera dinámica, conflictiva, porque hay fuerzas de signo contrario. El choque de esas fuerzas de signo contrario surgen las producciones sustitutivas o llamadas también formaciones de compromiso. Entonces, esta es una barrera infranqueable. Ahora, entre la conciencia
preconsciente también hay una barrera, pero que es fácilmente franqueable, con un mínimo esfuerzo de memoria. Entonces, esto, lo que hay, el contenido que hay en la conciencia, dice Freud, es fugaz. Es lo que nosotros conocemos o sabemos de nosotros. Supóngase, me olvido de un nombre, con un simple esfuerzo recuerdo ese nombre y está acá, de conciencia. Ahora, con más esfuerzo que yo haga, no puedo arribar acá. Entonces Freud va a plantear que cada uno de estos sistemas tiene una legalidad propia. Es decir, va a haber leyes que rijan el sistema de percepción del consciente y leyes que rijan el sistema inconsciente. Las leyes que rigen el inconsciente son la atemporalidad, el proceso primario, que se rige por los mecanismos de condensación y desplazamiento, ¿Por mecanismos? repito, las leyes que van a regir El al inconsciente son el proceso primario que se rige a través de dos mecanismos, que son el mecanismo de condensación y el mecanismo de desplazamiento. Exactamente. También aparecen los síntomas. Ahora vamos a ver cómo. La atemporalidad, es decir, la idea de que no hay tiempo. Lo que aconteció en los primeros años de la infancia tiene la misma intensidad, la misma carga a lo largo de la vida. Y la contradicción, es decir, en el inconsciente se puede amar y odiar al mismo tiempo. Contradicción. Justamente lo que no puede, lo contrario de lo que sucede con la conciencia. Bueno, y el otro gran principio que rige el inconsciente es el principio del placer, es decir, la urgencia por el proceso de descarga. Es decir, busca el placer y evita el displacer. El displacer. A su vez, el sistema de la conciencia va a estar regido por una legalidad completamente opuesta. Se va a regir por el principio de realidad, que presupone aplazar esos deseos que pugnan por salir, supone una idea de temporalidad, de cronología, es decir, hay una idea de sucesión temporal que no está presente en el inconsciente. ¿Dónde serían las leyes del inconsciente? ¿No?
Esas son las definiciones que dan consciente. Al sistema de la conciencia, claro, que son opuestos a las leyes del inconsciente. Es decir, hay un mismo aparato psíquico con distintas instancias regido, cada uno por legalidades que son puestas. Si en el inconsciente rige el principio del placer, la atemporalidad, en el sistema de la conciencia rige el principio de realidad, existe la cronología y no hay contradicción, es decir, no puedo al mismo tiempo querer una cosa y querer lo contrario. Si en el inconsciente es fácilmente admitible, por ejemplo, amar al padre admirado y odiarlo al mismo tiempo, porque posee a la madre, que es el objeto central de todo ser humano, eso es posible en el inconsciente. En la conciencia no es posible sostener al mismo tiempo ideas que son contradictorias. Por eso cada una de las instancias va a tener legalidades diferentes y opuestas. ¿Quieres verlo? Bueno, ¿qué es o cómo funcionan estas legalidades con las distintas producciones sustitutivas o formaciones de compromiso, como son los síntomas, los sueños, los lapsus? Y el chiste que yo lo puse acá separado porque es, ya vamos a ver, es básicamente un fenómeno consciente. Bueno, supónganse, el síntoma es la manifestación visible del sufrimiento de cualquier paciente. En el caso de las histéricas, el síntoma era, por ejemplo, la parálisis de un brazo, la parálisis de la marcha, la ceguera. ¿Sí? La histeria, para que lo entiendas, en el conjunto de las llamadas nosografías, digamos, existen las neurosis. ¿Se puede borrar un poco acá? Sí. En la nosografía de cualquier manual de psiquiatría se van a encontrar que hay una división de los cuadros en neurosis, perversiones y psicosis. Dentro de la neurosis existe la histeria, fobia y la neurosis obsesiva. ¿Sí? A vos lo que te interesa es qué es la histeria. Sí, Bueno. lo dice en el libro, es el único caso. De hecho, explica bueno, el nombre de una persona que le estuvieron estudiando Freud con otro, no me acuerdo bien. Me llamó la atención que para tratarlo usaba la hipnosis. También le quería preguntar si la hipnosis es como nosotros la conocemos. Sí. La hipnosis es el procedimiento de sugestión que conoce todo el mundo, lo que hace Poussin. Es el proceso de dormir artificialmente a una persona, pedirle que hable, que recuerdes cosas que no pueden en la vida
de vigilia y, por ejemplo, Jacob le daba determinadas órdenes, por ejemplo, dice yo, abra un paraguas, ese era un ejemplo. Entonces, inexplicablemente, la persona en un determinado momento, cuando la despertaban, estaban en una sala, obviamente cubierta, abría el paraguas, le preguntaban por qué lo abría y no sabía por qué lo abría. Entonces decían, bueno, en algún lugar del aparato psíquico estaba la orden, evidentemente no en la conciencia, estaba en otro sistema, en otra instancia que posteriormente se denominó inconsciente. Entonces la hipnosis fue la primera técnica de acceso a fenómenos inconscientes. Esa técnica fue sustituida porque obviamente presentaba problemas clínicos. Esos problemas eran de que, bueno, en estado hipnótico la paciente histérica podía recordar, podía manifestar el afecto correspondiente a esa idea traumática, eso le producía un alivio que era temporal, otra vez volvía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no todas las personas eran hipnotizables, entonces Freud dijo, bueno, no, yo tengo que encontrar otro camino. Ya estaba sobre la pista de que existía una instancia que era el inconsciente, que los síntomas y las patologías tenían que ver con algo que sucedía en esa instancia del inconsciente, porque el paciente nada sabía de por qué le pasaba lo que le pasaba, de por qué se le paralizaba una pierna o un brazo, o quedaba ciego, o tenía, como en el caso que ustedes tienen que leer, hidrofobia, no podía beber agua. Y bueno, a través de la hipnosis se pudo vislumbrar cuáles eran los hechos que provocaban esos síntomas. Por ejemplo, esa persona había visto que el perrito de una institutriz muy odiada bebía agua, lo cual un vaso que le producía una enorme repugnancia, y ese hecho traumático le produjo rechazo al agua o Además, en el contexto de que ella tuvo que reprimir, digamos, tiempo porque estaba en una situación medio complicada con el padre. Claro, que ella es exactamente, como bien dice la compañera, en el contexto de que ella cuidaba a un padre moribundo, y bueno, por diversos motivos que aparecen ahí en el texto, tuvo parálisis, hidrofobia, bueno, tuvo una sintomatología muy florida, muy, digamos, muy escénica. La otra cuestión que todos ellos veían es que había un fuerte componente de escena en esos síntomas y de escenas de carácter sexual. Entonces, Freud rápidamente se da cuenta de que existe el inconsciente y de que el inconsciente está ligado a ideas de contenido sexual. Una pregunta. Entonces, más o menos... Sí. En la película de Freud, Pasión Secreta, cuando usa la hipnosis y le dice, cuando despiertas recordarás todo, lo recuerda y no hay ningún tipo de problema. Si la hipnosis hiciera todo el tiempo de esa manera o funcionara así, no sería un método que se sirviera. ¿No sería un método que se sirviera? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que no sirve. Eso sería muy fácil. Digamos. Hay varios problemas que presenta la historia del psicoanálisis. La primera es que la hipnosis no tenía efectos duraderos. Es decir, cuando se conseguía hipnotizar a una persona, sentía alivio momentáneo, pero al poquito tiempo volvía otra vez a tenerse. No era durable el efecto de esa técnica. Pero si la técnica no era para saber por qué ella llega a la histeria, ¿no era para saber eso? No. Era para... A ver,
es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si bien hay un objetivo de investigación, ese objetivo de investigación estaba subordinado a la labor clínica terapéutica. Es decir, la labor central no era la mera investigación, sino el proceso de cura. Entonces, si alcanzan un método, ven que ese método tiene resultados, pero esos resultados no son duraderos, bueno, se lo abandona y se busca el método del apremio. Ya cuando están sobre el método del apremio, falta un pasito más, digamos que es, bueno, sacar la mano que le apoyaba en la frente y decirle que hable, nada más, pedirle soluciones. Entonces, el camino que sigue la historia del psicoanálisis comienza en la hipnosis, sigue con el apremio y termina en la asociación libre. ¿En la qué? Asociación libre. Que es el método del psicoanálisis. Es decir, si la pregunta del examen fuera, bueno, ¿cuál es el método que sigue el psicoanálisis? Es el método de la asociación libre. Se le pide al paciente que hable libremente sin ejercer censura alguna, por más que la ocurrencia que se le venga sea una ocurrencia que parezca carecer de sentido, o que es idiota, o que es intrascendente. Normalmente cuando más reparo pone a alguien frente a la idea y se aflora la conciencia, es porque esa idea conduce asociativamente a algún episodio conflictivo de ese sujeto. Entonces el camino es ese, el camino de la hipnosis, que es abandonado por el método del apremio, hasta que finalmente aparece la asociación. Entonces, la histeria es un cuadro, para volver a tu pregunta, es una de las neurosis que se caracteriza por tener una sintomatología de manifestación corporal. Es decir, hay conversión, el síntoma se llama conversión de energía psíquica en inervaciones somáticas, lo que produce parálisis transitoria de algún miembro, mano, brazo, piernas, trastornos de la marcha, trastornos de la visión, y que el origen es un origen psicológico, no es un origen orgánico. La fobia se caracteriza por el miedo. Por ejemplo, los niños que tienen miedo a los insectos, fobia determinada. Y la neurosis obsesiva, que se caracteriza por la irrupción de ideas compulsivas, trastornos compulsivos. Pero no importa, estamos en el tema de la histeria. La histeria, más o menos te da una... Entonces, cuando ya entramos en el camino del psicoanálisis, hay lo que se llama una primer teoría del aparato psíquico, o llamada primera tópica, en donde el aparato psíquico es entendido siguiendo estas tres instancias, que es lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. En esa primera tópica, la noción del consciente es inseparable de la noción de represión. La represión es una fuerza de desalojo de ideas intolerables para la conciencia. Freud, en la conferencia, da un ejemplo gráfico muy interesante. Él dice, supónganse, estaba dando una conferencia en un aula, y supóngase que alguien comienza a molestar y es invitado a dejar la sala.
No obstante, dice la persona desde la puerta, insiste, digamos, pugna por molestar, por seguir interrumpiendo, en este caso a Freud. Dice, bueno, es la forma más gráfica de entender el funcionamiento del aparato psíquico. Hay una idea inconsciente que pugna por arribar al sistema de la conciencia. Y hay una fuerza de desalojo, la represión, que se opone a esa idea que pugna por arribar a la conciencia. Por eso los textos más sociológicos se plantean en el texto de malestar, plantean la imposibilidad de la que por eso en sus textos más sociológicos y los textos del malestar en la cultura plantean la imposibilidad de la felicidad humana. Sí. Digo, esta cuestión de el principio de realidad que desplaza el principio de placer y que hay posibilidad de llegar a un placer absoluto, salvo por la sublimación, por el arte, la religión y la intoxicación. Sí, es correcto lo que decís. ¿Escucharon todo más o menos? No. Ella habla de los textos sociológicos de Freud, que son el malestar en la cultura, básicamente, el que tienen que ustedes leer, Psicología de las masas. Freud plantea en esos textos que la civilización impone la represión como, digamos, forma de vivir, digamos, en sociedad, ¿cierto? La civilización impone la represión. Si no hubiera represión, cada uno seguiría libremente sus instintos. Digamos, la civilización, para constituirse como tal, necesita de que cada uno de los sujetos que se oponen a esa civilización repriman esos instintos y los canalizan por la vía del trabajo, por la vía de la sublimación. Eso es penoso para cada individuo y obviamente eso produce distintos síntomas. Sí, es correcto. Bueno, estamos en las producciones sustitutivas. Yo les decía, en esta dinámica psíquica, el inconsciente es, dice el texto por ahí, es primero un existente, es decir, existe, obviamente no es un existente orgánico, existe. ¿El concepto o el existe, sabemos, tenemos noticias de él por sus efectos. Entonces, es un existente, es eficaz porque, o tenemos noticias de él, entre otras cosas, porque produce efectos también. Esos efectos son los síntomas, son los sueños, son los lapsus. Es decir, es eficaz. La acción de la represión no es completa si no mencionamos que existe algo que se llama el retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido es que esa idea que fue reprimida va a intentar volver a alcanzar la conciencia. Y vamos a saber, digamos, de la eficacia de ese inconsciente cuando se produce un lapsus, cuando queremos decir una cosa y nos sale otra. Cuando tenemos un sueño, por ejemplo, donde soñamos algo
y nos llama mucho la atención eso que soñamos. Y vieron que sucede algo muy curioso con los sueños. Apenas nos despertamos, recordamos algo chiquito, una porción del sueño. A medida que van pasando las horas nos vamos olvidando. Esa es la acción de la censura. Esa es la acción de la represión. Con el chiste sucede algo diferente. Hay un ejemplo muy lindo que da Freud de un chiste judío de un señor que le toca ir a visitar a Rothschild. Rothschild era un millonario, un banquero. Entonces le preguntan, ¿y cómo te trató? Dice, y me trató muy familionariamente. La palabra es en vez de... sí. ¿Qué dice? Digamos, el sentido de este chiste es una condensación. No dice, me trató tan familiarmente como me puede tratar un millonario. Perdería toda su gracia el chiste. Entonces dice, bueno, me trató muy familiarmente. Es una condensación. Es lo mismo que el ejemplo que está en las conferencias. ¿Hicieron las conferencias? Sí, Bueno, vieron que hay un ejemplo de unos cuadros, ¿no? Donde el crítico de arte, en vez de decir, bueno, usted es un bribón, usted es un ladrón, simplemente dice, ¿dónde está el Salvador? Porque estaban los retratos de las dos personas y faltaba en el medio, digamos, el de Cristo, dando a entender que los otros dos eran dos ladrones. Es decir, el chiste es una producción de la conciencia, digamos. El humor, digamos, como que no interviene el inconsciente, sino que interviene la ironía. Y la ironía produce un efecto de descarga. ¿Y produce un efecto? Un efecto de descarga. Es decir, de decir algo bajo la forma del humor. En el sueño, intervienen dos cosas, básicamente. Por un lado está lo que Freud denomina el contenido latente o pensamientos latentes del sueño, que son las ideas inconscientes que quieren alcanzar a la conciencia. Pero para alcanzar a la conciencia necesitan llegar de manera disfrazada, necesitan burlar la censura. Es por ello que intervienen dos mecanismos que son el desplazamiento y la condensación. El desplazamiento es la carga o la investidura de una representación que resulta conflictiva, se desplaza esa investidura a otra representación que está ligada a la primera por cadenas asociativas. Ejemplo, Freud atendió a un niño que se llamó Juanito, que se llama el caso Juanito. Juanito tenía miedo a los caballos, tenía
tenían fobia a los caballos. Lo que Freud descubre es que la representación caballo estaba investida, estaba cargada, pero en realidad era un desplazamiento de la idea de padre. Es decir, el miedo original era el miedo al padre. Esa idea estaba desplazada. Es decir, no la idea, sino la carga de la idea. La energía que tenía esa idea. Y la compensación es... Vieron que en el sueño, por ejemplo, a veces uno sueña con una persona que tiene características de una persona y de otra persona, así que se superponen en una imagen varias. Bueno, la palabra condensación supone la superposición de varias representaciones en una sola. Por eso se condensa. Esos son los dos mecanismos que intervienen en la formación de los sueños, que son una traducción, un pasaje de contenidos latentes a lo que sería el relato que se hace del sueño, de lo que uno recuerda que soñó, que es el contenido magnífico del sueño. El desplazamiento por cadenas. Se desplaza la carga o investidura de una representación a otra, que está ligada por cadenas asociativas. Es decir, no se desplaza cualquier cosa con cualquier cosa, sino que para ese sujeto asociativamente esa cosa está ligada a otra. Esa es la razón por la cual el psicoanálisis necesita de la asociación de los pacientes, porque la asociación de los pacientes permite desandar el camino por el cual se formó una producción, sea una producción sintomática o sea una producción como un sueño o un lapsus. ¿Se entiende eso? Y la otra es la superposición de varias Representaciones. Bueno, esta dinámica psíquica tiene, digamos, hay un primer momento del psicoanálisis en donde la técnica o el objetivo era hacer consciente lo inconsciente. El trabajo del analista era un trabajo de traducción de esos deseos inconscientes, traerlos a la conciencia. Se suponía que haciendo consciente lo inconsciente se resolvían los síntomas. Freud se da cuenta de que eso, digamos, así como la hipnosis tuvo límites, y porque tuvo límites se inventa el psicoanálisis, porque al hacer consciente lo inconsciente también presentaba limitaciones. Y esas limitaciones, alrededor del año 1920, cuando Freud publica Más allá del principio del placer, lo enuncia de la siguiente manera. El paciente repite incesantemente los síntomas. Es decir, se niega a dejar ese placer que, digamos, le produce el placer inconsciente y
a ser consciente. Lo inconsciente no alcanza, es decir, no cubre. Y lo que se necesita es romper esa estructura repetitiva. Bien. Llegados a este punto, nosotros tenemos que plantear que existe una noción que es central en el psicoanálisis, que es la noción de pulsión. La noción de pulsión es, así como los animales poseen instintos, el sujeto humano posee pulsiones. La palabra pulsión es un concepto, dice Freud, límite entre lo psíquico y lo somático. Es una energía y lo somático, o sea, lo corporal. La pulsión, dice Freud, se caracteriza por tener una fuente, primero por tener un empuje o una fuerza. Por tener un fin, por tener un objeto, y por tener una fuente. El empuje es la fuerza motora, la fuerza que conduce a la pulsión. La finalidad es la descarga. El objeto normalmente es o una parte del propio cuerpo o alguien situado por fuera, la madre o el padre. La fuente es una zona del propio cuerpo. ¿Cómo surge esta noción de pulsión? Perdón, ¿la fuente es el propio cuerpo? Sí, una zona de borde de nuestro propio cuerpo. No es cualquier zona. No es cualquier zona. Esas zonas o esas fuentes que se refieren a zonas que son superficies de borde van a tener en primer lugar la boca, ano, genitales y la piel en su conjunto. Es decir, la pulsión no está en los pies, en los riñones, está en superficies de borde, superficies de contacto. Freud, recuerden que nosotros habíamos visto que lo único que traía el sujeto humano cuando nacía era la succión, el reflejo de succión, ¿cierto? Ese reflejo de succión le posibilita sobrevivir alimentándose del pecho materno, ¿no es cierto? Bueno, la pulsión surge siempre sobre el plano de la necesidad, dice Freud. Es decir,
El niño succiona el pecho, lo necesita para poder alimentarse, pero descubre, una vez satisfecha la necesidad alimenticia, el bebé chupetea en el vacío, es decir, descubre el placer del órgano, en este caso de la boca. Es decir, chupetea cualquier cosa, el dedo. Zonas erógenas serían más. Zonas erógenas, es decir, estas zonas de borde son, como dice la compañera, zonas erógenas. Y esas zonas erógenas son siempre superficies de borde. Entonces, satisfecha la alimentación, el bebé sigue chupeteando, no sé, el chupete o el dedo o lo que sea, ya no tiene hambre, lo hace, dice Freud, por placer. Es decir, descubre una zona, descubre el placer erógeno. Y acá viene la otra cuestión importante o escandalosa para la época en que Freud teorizó. El primer gran escándalo fue suponer que existía el inconsciente, es decir, la conciencia y la razón dejaban de tener ese dominio o esa centralidad que tenía en la vida de todas las personas. La otra cuestión es la hipótesis de la sexualidad y fundamentalmente de la sexualidad infantil. La medicina de la época suponía de que la sexualidad era algo que acontecía en la pubertad, ligada a la genitalidad. Es decir, con la maduración de los genitales en la pubertad comenzaban, decían los médicos de la época, a surgir, digamos, la sexualidad. Entonces Freud dice, bueno, no hay que confundir genitalidad con sexualidad. La sexualidad es un concepto muy amplio y comienza en los primeros días de vida. Es decir, comienza cuando el bebé descubre el placer del chupeteo. Es decir, el chupeteo conforma un placer de órgano, un placer erógeno, que obviamente va a continuar a lo largo de la vida. La boca obviamente es una cosa que interviene en la actividad sexual. A los 2 años, con los hábitos de higiene, aparece una segunda superficie de borde erogenizada que es el ano. Cuando se le exige al niño el control de los esfínteres, que regula justamente la expulsión y la contención, bueno, el niño aparece vivamente interesado por las heces. Los niños llevan a sus padres a que miren lo que hicieron, es algo sumamente valorado y el ano comienza a tener una importancia, está investido libidinalmente. Y hacia los 3 años comienza la llamada fase, esto se denomina, bueno, fase oral, y cuando hablamos de boca hablamos de fase oral, cuando hablamos de ano hablamos de fase anal, y cuando llegamos a los 3 años hablamos de fase parental. Bueno, y acá, digamos,
la fase fálica, comienza la llamada estructura edípica. La fase fálica se caracteriza por la primacía de un órgano que es el pene. Entonces hay un Edipo femenino y un Edipo masculino. Ambos van a tener en ese complejo de Edipo un complejo nuclear, nodal. Sí. ¿No es Electra? No, esa es una terminología muy pensé que vieja era que ya yo. no usan más. Sí, yo también la conocía así. Sí, hay, Jung sobre todo habló de Electra, pero desde los años 20 en adelante se habla del complejo de Edipo o estructura edípica para ambos sexos. Y lo de Electra tiene que ver porque justamente tenía que ver con la mitología griega, con la introducción literaria, es algo que fue abandonado. Esa estructura edípica es diferente en el caso del varón que en el caso de la mujer. En el caso del varón, bueno, antes de avanzar les decía que el complejo de Edipo tiene una estructura nuclear que es el complejo de castración. El complejo de Castración. Hasta determinada edad hay algo así como una indiferenciación sexual. El varón cree que todos tienen pene, sobre todo la madre. De la confrontación, bueno, y la mujer no sabe que existe pene, pero hay un momento en la vida de los niños en que hay una confrontación de la diferencia sexual anatómica. Entonces, de esa confrontación de la diferencia sexual anatómica, el varón, en primer lugar, piensa que le va a crecer. Es decir, que A la nena a la nena que le falta, bueno, le va a crecer. Es decir, reniega de esa visión, digamos. Y a su vez la nena, bueno, piensa... Le sobra. A mí también me va a crecer. Es una indiferenciación de los sexos. En el caso del varón, existe lo que se llama la amenaza de castración. Esa amenaza de castración es el miedo a perder ese órgano tan valorado porque produce muchas satisfacciones. Digamos, la amenaza de castración en el varón está vehiculizada o motorizada por la figura del padre. El varón compite con el padre por el favor de la madre. Es decir, la madre es el objeto erótico primero que conocemos los seres humanos, tanto varones como mujeres. En ese camino directo a la posesión de la madre siempre está el tercero que es discordia, que ejerce el poder de veto, podemos decir, a ese deseo. En el caso del varón, por miedo a perder un órgano tan valorado, sale del complejo de Edipo. Es decir, la amenaza de castración, en el caso del varón, hace que sucumba el complejo de Edipo por la acción de la represión.
y esos contenidos incestuosos infantiles quedan sepultados en el inconsciente, pero ejerciendo una acción continua por arribar a la conciencia, a través de producciones sustitutivas como un sueño. No entendí cuando dijo sale del complejo de Edipo, que el varón sale del complejo de Edipo. Sí, abandona esa estructura edípica, sale del Edipo, sucumbe el complejo de Edipo por la acción de la represión y básicamente por miedo a perder ese órgano valorado. ¿Se entiende? Sí, sí. En el caso de la mujer el proceso es inverso. El proceso es impulsor, la introduce, así como en la estructura edípica es expulsora del varón, es impulsora en el caso de la mujer. Así como el varón teme, tiene miedo de perder, Freud dice, en el caso de la mujer, lo que aflora es la envidia. La envidia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Fálica, digamos, sí. ¿En qué se basa el temor del nene a perder? Es decir, que es algo... Eso todavía no... De eso no habló Freud. Claro. Existe. Y produce efectos. Nunca lo entendería. A ver. Como toda teoría tiene una base empírica, inclusive el psicoanálisis. ¿De dónde está la base empírica del psicoanálisis? Está en los relatos de los pacientes. ¿Qué relatan los pacientes? ¿Qué encontró Freud en el relato de los pacientes? Encontró un predominio del temor, en el caso de los varones, temor al padre, una cuestión de temor-odio al padre, amor sin condiciones a la madre y miedo a perder el pene. ¿En qué se basa? No se basa en una realidad fáctica, en algo, en un hecho fáctico, se basa en una fantasía. La base empírica del psicoanálisis es el relato y distintos relatos de distintos pacientes muy distintos entre sí tienen determinadas características comunes a los hombres y a su vez a las mujeres. Entonces dice Freud, bueno, hay un predominio del temor en el hombre y un predominio de la envidia en la mujer. Tómalo o déjalo. Es así. No hay algo fáctico. De hecho, Freud, digamos, bueno, va a trabajar sobre lo que dicen los pacientes y va a interpretar eso, ¿cierto? Pero obviamente que eso ha tenido muchas resistencias. Hay gente que no comulga con la teoría psicoanalítica. Freud dice, bueno, rechaza la idea de sexualidad, rechaza la idea de inconsciente, no admite la existencia de su fenómeno. Entonces, no tiene una base empírica como la que puede tener, digamos, otra. ¿Sí? Ok. Entonces, la mujer aspira a tener eso que vio, que no tiene. Comienza a odiar a la madre por haberla fabricado, por haberla concebido castrada. Y rivaliza con la madre por la posesión del padre. A todo esto hay que aclarar que para la teoría psicoanalítica la sexualidad femenina es mucho más compleja que la masculina. Porque la mujer tiene que hacer
como un doble pasaje. Dice Freud, el primer objeto de la mujer es la madre. Entonces dice, es como si la mujer naciera homosexual, ¿no? Entonces tiene que despegarse de la madre, tiene que dirigirse al padre, se dirige amorosamente al padre y espera que el padre le dé el pene, le dé un hijo, digamos. Y ahí la mujer hace otra equivalencia que es muy importante, que es la equivalencia pene igual nene. Freud dice, bueno, la mujer termina de completar su sexualidad, o termina de desarrollar su sexualidad cuando tiene un hijo. Idea, bueno, muy discutible, pero claro, no todas las mujeres tienen hijos, pero digamos, esa es la idea. La idea es que hay una equivalencia entre, una equivalencia simbólica, en donde a través del pene va a buscar un nene, ¿no? Entonces, el complejo de Edipo, que es un complejo nuclear, tiene un núcleo que es el complejo de castración, que se manifiesta de manera distinta en el varón que en la mujer. En el caso del varón es inhibidor y lo expulsa de la estructura edípica. En el caso de la mujer es propulsor, la conduce. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Deja abierto, no se me cargó acá. Bueno, el otro tema, queda un tema muy importante, que es el tema de la transferencia. El tema de la transferencia es, digamos, el motor de todo tratamiento psicoanalítico. Y la transferencia está constituida por las relaciones afectivas con la figura del analista, que son afectivas con la figura del analista, que dice son residuos de pasadas ligaciones de objetos con los progenitores. Es decir, con el analista, en todo tratamiento psicoanalítico existe una corriente de ideas afectivas con el analista que son oscilantes. Hay ideas que tienen que ver con el amor y hay ideas que tienen que ver con sentimientos negativos, hostiles, es decir, sentimientos cariñosos y hostiles al mismo tiempo. Freud dice, la transferencia es necesaria, es lo que aparece siempre en todo tratamiento psicoanalítico y es necesaria porque es al calor de esa transferencia en donde van a aparecer los distintos hechos conflictivos que gobiernan la vida de cada uno de los sujetos. En las conferencias ustedes van a ver que la primera conferencia trabaja sobre la idea de la hipnosis, sobre el periodo pre-psicoanalítico. Después van a tener una segunda conferencia en donde se va a hablar de la represión. Después van a tener otra donde se habla de las producciones del inconsciente. La cuarta trabaja sobre la sexualidad y la última, la quinta, trabaja sobre la transferencia. Bueno, antes teníamos 2 tutorías para psicoanálisis. Yo hice así un esfuerzo de síntesis. Obviamente van a quedar muchas cosas
puras. No me acuerdo. La segunda tópica es Cedesi. Esta primera tópica va a tener a partir de los años 20 una segunda tópica que no va a eliminar a esta, sino que la va a complementar. Esta segunda tópica va a plantear la existencia del yo, La que viene es esta. el super yo. El ello como totalmente inconsciente, y el yo y el super yo van a tener partes conscientes y partes inconscientes. El yo es, digamos, sede de la conciencia, pero también hunde sus raíces en el inconsciente. Y el super yo va a tener, digamos, básicamente la función de autoobservación, de vigilancia y de conciencia moral. Ahora, esto no elimina esto, sino que esto No sé, se por eso estoy superpone. recruzando. Van a ver que Freud hace un esquema que es más o menos así. Va a plantear al ello como lo totalmente inconsciente y va a plantear el super yo como, digamos, en una relación, digamos, donde hay partes que son conscientes y partes que son inconscientes. Habitualmente nosotros en los exámenes siempre tomamos la primera tópica. Es muy raro que tomemos la segunda. Perdón, ¿dónde está eso de las tópicas? Interviene, Lo de las tópicas, la primera y la segunda. En el texto La primera parte de... Ah, ahí están las dos. Ah, bien. Sí. Bueno, quedan muchas cosas por ahora, porque Y la realmente que no vi son que vemos. difícil de sintetizar, pero bueno, las dudas que les hayan quedado de esto,